Uno. Bueno, pues estamos en un lugar increíble que es las faldas de la Jusco y nos encontramos aquí entre mentineros, por cierto, una palabra que describe la secreción de los árboles, la La trementina, Trementina, claro. con Bernardo Nava. Y Bernardo, que es el administrador de estas tierras, es heredero de un linaje bien interesante, además de que pues él se ha dedicado en estos años a desarrollar espacios como el que tenemos aquí, Trementineros, donde ha creado pues un comedor familiar Comedor. para poderles ofrecer pues comida típica mexicana, Típica. también Sí. montar a caballo, vamos a ir a conocer Sí. sus lugares y estamos aquí en parte de lo que fue de alguna manera históricamente un lugar muy especial. Bernardo, antes que nada, muchas gracias por este conversatorio. Cuéntanos sobre este linaje que tú portas, que resulta ser interesante porque no hay muchas líneas que podemos considerar puras, que se pueden dar seguimiento, porque con el paso de las generaciones de 1500 para acá, que es cuando viene el encuentro de culturas, pues por lo menos son 13 generaciones. Por lo menos 13, pero en tu caso, de alguna manera, rastreando tu linaje, podemos dar incluso con un principado y un virreinado, Hombre. pero también con un linaje de los antiguos pueblos originarios de la Jusco, y que conste que la Jusco hacia el sur de la Ciudad de México pues es parte del Chichinautzin, que es esta sierra con estas barrancas que nos conectan con el estado de Morelos. Así que, Sí. Bernardo, cuéntame sobre tu ascendencia, tu linaje. El linaje, perfecto. Pues resulta histórico, ¿no? Histórico porque cuando el virrey de España llegó aquí, el virrey Luis de Velasco. Luis de Velasco llega y encuentra este territorio, un territorio pues lleno de naturaleza. Serranos, son las cumbres sí, serranas del sur. Claro. Después de los pedregales. Después de los pedregales se encuentra la sierra, ¿no? Y él se enamora de este lugar y le pide al rey de España pues que se lo otorgue pues con la venia del rey de España. Bueno, Sí. dijo, esto me gusta, y Fernando II. Sí. sí, y le dio este pequeño pedazo de aquí hasta Morelos, ¿no? Él se establece básicamente en la parte de San Ángel, en la parte de San Jacinto, prácticamente, ¿no? Qué maravilloso lugar ese San Jacinto. Muy tradicional, muy emblemático. Es el centro histórico de San Ángel. Es el centro histórico de San Ángel y tiene mucho que ver con toda esa tradición colonial que trajo. Hacienda, convento. Hacienda, conventos. Él no vino solo, él vino con la fuerza eclesiástica, ¿no? Sí. De los franciscanos, Sí. y de los carmelitas, en especial Descalzos. los carmelitas descalzos. El Monte Carmelo. Así de es, Jerusalén. de Jerusalén. Y ellos se establecieron ahí con una finalidad de echar raíces, ¿no? De echar raíces, pero además de aprovechar las virtudes de la naturaleza principalmente, ¿no? De sus ríos, porque había dos ríos, el río Eslava y el río de Magdalena, ¿no? Que todavía baja el agua por ahí. Es el único río vivo que queda, queda en la Ciudad de México. Es el que llega hasta los viveros de Coyoacán. Es el que llega hasta los viveros de Coyoacán, y los dos ríos, el que cruza aquí mi rancho, que es el de Eslava, Sí. se unen en la Conchita. Sí. Y la Conchita... En Coyoacán. No, aquí en Contreras. Ah, en Conchita. En Contreras hay una iglesia, una pequeña capilla que se llama La Conchita, donde vivía Raúl Contreras. Raúl Contreras, la familia Eslava, los de San Jerónimo, fueron haciendas que fueron invitadas por el virrey para hacer industria, Sí. ¿no? Sí, el desarrollo, sobre todo la explotación maderera, Así es. el papel, Así es, el papel y sus derivados. así es.
que de hecho las papeleras yo considero las más tradicionales se hacendaron precisamente en estas tierras. Es correcto. San Ángel. Y Coyoacán la otra. Sí, la hacienda de la fábrica de papel, la de Loreto Y Peña Pobre, las dos fueron las que funcionaron para la celulosa, para el trabajo de la madera, Sí. y la industrialización de la trementina. Por eso yo conservé en este espacio su nombre de trementineros. Aquí en... Que es lo que también hemos llamado en otro momento la brea. La brea. Y la brea, la brea, la baquelita, el aguarrás, muchos subproductos que daba la trementina, muchos medicinales, el bipaporru todavía también tiene curativo. Curativo. Inclusive ahora todavía mucha gente adulta, gente mayor, que trae esas tradiciones, viene buscando un poco de trementina para untársela en sus coyunturas. Sí, porque es un aceite, es un óleo exudado del árbol. Es un exudado del árbol, pero lo que lo nutre también. Así es, pero tiene propiedades especiales porque el árbol por sí solo, cuando tiene una herida, que en este caso era la ollita donde se recibía la trementina, la propiedad de la trementina que salía ahí tenía propiedades extras de la savia del árbol, porque el árbol lo que intentaba era curarse. Entonces, sanarse y restablecer sus posibles heridas e infecciones. Así es. Un árbol cuando tenía una herida, arrojaba la trementina y iba escurriendo y se iba curando, y se regeneraba. Wow. Entonces, la importancia de la trementina es básica y fue básica en aquellos tiempos. Y otro exudado, otra excrescencia, porque sería el nombre correcto, es el copal, de hecho. El copal es otra brea. El copal es parte de la brea ya endurecida. Esas propiedades, lugares o partes del árbol donde tiene brea, donde tiene la trementina ya incrustada en la madera, hace en esa parte de la madera algo especial, muy duradera, muy dura, ¿no? Y no le entran ni las enfermedades ni nada. Un árbol se fortalece así. Bueno, y el tema de esta serranía, que es un bosque caducifolio, y obviamente pues son las pináceas, ¿no? Son las pináceas, que es eso... Oyamel. El oyamel es el árbol endémico del lugar. Más y se cree que vino llegando desde Canadá, o sea, por medio de las migraciones, vino llegando aquí y se estableció primero. O sea, el oyamel es un árbol realmente endémico, ¿no? Cuando viene el virreinato, cuando el virrey invita a estas empresas a trabajar el bosque, porque se hacía de una manera ordenada y se hizo por mucho tiempo el trabajo del bosque, empezaron a notar que el Cedrostrobus, que es el llamado, nosotros lo conocemos comúnmente como el ocote, ¿no? El ocote, esa especie tenía muchos subproductos, entre ellos la trementina y la celulosa para el papel, para otros servicios. Y en esa época del virreinato, la empresa o la hacienda, porque en aquel no se decía empresas, eran haciendas. Eran haciendas. Las haciendas se dedicaban, una de ellas, la hacienda de Eslava, se dedicaba a proveer de la materia prima a las dos fábricas. ¿De papel? A las dos fábricas de papel, a Loreto y a Peña Pobre. Y ellos hicieron celulosa y trementina. Así es. Ellos hicieron una gran industria muy sustentable, ¿no? Por cierto. Por 2 siglos. Pues por 2 siglos hicieron una industria sustentable que el bosque gozaba de total plenitud y total saneamiento. ¿Por qué? Uno de los trabajos de los trementineros, aparte de recoger y recolectar la trementina, era el manejo forestal. Sí. ¿Qué era el manejo forestal? Bueno, ellos en sus burros, en sus mulas, buscando el equilibrio. Como era esencial la producción de los árboles, ellos iban recogiendo la trementina, pero también donde se iba cortando los árboles, donde se iba talando, iba la reforestación. Ellos iban atrás con la reforestación. Ellos ubicaban los lugares donde ya no había árboles y reforestaban otra vez, y volvían a tener
volvían Y a ahora, tener la obviamente, materia prima. de principios del siglo pasado a todo esto se olvidó porque es una explotación injustificada y romper los equilibrios que tiene el bosque, que es un ser vivo realmente. Pues es un ser vivo, pero además es un ser que también mantiene el equilibrio de esta gran ciudad. Hoy nosotros, Nos da agua y nos da oxígeno. hoy por hoy, nosotros producimos el oxígeno, pero también almacenamos el 70% del agua Ya vieron que se consume. descarga, claro. Así es, Y descarga el manto acuífero Así que es, baja a la es Ciudad correcto, de México. Es correcto, es correcto. Bernardo, ya estamos tocando otros temas que son más de la parte de la agroindustria, del bosque, el bosque de agua también. Es el bosque de agua. El bosque de es agua. correcto. Que por cierto ha sido proclamado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum como patrimonio. Ya no se debería de poder tocar, pero bueno, Ya vamos a ir a esos temas. Pero tu linaje, otra Mi vez. linaje, bueno, voy para allá. Mi linaje, viene el virrey, ¿no? Se establecen esas industrias y el asentamiento familiar, que como ya lo dije, se hizo en San Jacinto, ¿verdad? Sí. Empezó a establecerse también una industria, la industria de la comida. Resulta que el virrey también observa cómo se alimentan los pueblos originarios de esta región. La dieta de la milpa. La dieta de la milpa, es correcto. Y resulta que este lugar se vuelve pues paradisíaco para los españoles, porque la agricultura como hoy la conocemos nace aquí. La primera escuela de agricultura como tal, con todo el conocimiento de agrícola, nace aquí. Pero en bueno, esta también región. lo que se hace en Xochimilco, obviamente, de la cultura chinampera, pero la parte de la En este lugar, forestal. sí, en este lugar había un equilibrio que hacían los tepanecas, ¿no? Sí. Había un equilibrio que hacían los tepanecas entre el río, la laguna, el Claro. bosque, La ¿no? cascada. La cascada, la sustentabilidad, los peces, los ajolotes, los hongos. O sea, era muy diversa y ellos empezaron a tener pues mucho conocimiento, que eso favoreció el asentamiento del virreinato aquí, ¿no? Porque había mucho de Lo dónde. nutrió y lo fortaleció. Lo fortaleció. En todos sentidos. Sí, en todos sentidos. Puedes Entonces, decir que también hay una, digamos, una expresión humanista, es correcto. protectora, Sí, auspiciando el desarrollo de las comunidades es correcto. y que de alguna manera se distingue de esta parte de explotación, uso y pues este abuso de comunidades y pueblos originarios. Es Esta correcto. parte se zafa de eso para volverse un poco más humanista, Sí. De hecho, incluidos los franciscanos. de hecho, déjame decirte que los franciscanos venían como la parte eclesiástica de alto nivel, ¿no? Y los tepanecas, y los carmelitas descalzos, era la parte técnica, era la parte que hacía el trabajo de campo. Científica. La parte científica. Ellos emancipaban, entraban, tenían una humildad y una comunicación con los indígenas de aquí, ¿no? Incluso hablaban la lengua. Hablaban la lengua, pero además se chutaban todo el conocimiento escrito, que hoy, por cierto, Llamándose códices. códices, llamándose libros, llamándose manuscritos, que esos manuscritos hoy los puedes encontrar en la Universidad Autónoma de Complutense, México, ¿no? La de Madrid. La Complutense de España sabe más de los tepanecas que nosotros. Sí. Y Allá fueron a dar. Allá fueron a dar, y la Los agricultura, manuscritos. la primera escuela que establecieron los carmelitas con el venio de los franciscanos y el virreinato fue aquí. Wow. Aquí nació la primera escuela de agricultura como la conocemos hoy. Cuando se pelea el clero con el gobierno y la educación, pues crean Chapingo, ¿no? Sí. Y todo el conocimiento Que de... fue la separación Así es, histórica de don Benito Juárez. Esa separación 1847. es correcto. Y establecen la escuela de Chapingo, pero ya con un código militar. Ya, Sí, ya más. primero más 1810 ¿Sí? y luego ya el Es México correcto. moderno. El México moderno. Bueno, pero eso no cambió en esta área. Entonces, mi familia
mi familia, los ¿Qué Velasco, tal, amigos? Los Velasco. los Velasco, ¿sí? Siguieron cultivando y haciendo sustentable toda esta zona. La cultura de la tradición del bosque. La tradición del bosque, el manejo campirano, las costumbres milenarias, aquí surgieron. Entonces mi familia originaria que vivía en San Jacinto, ¿sí? Se empezó a desplazar con negocios. El negocio de la familia Velasco fueron los molinos de maíz. Aquí la industria del maíz era muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque toda esta región y su siembra de maíz y su fábrica de nixtamal y de tortillas, sí, abastecían San Ángel, Tlalpan, Coyoacán, toda la parte baja de la montaña era beneficiada por esta zona. Aparte, la parte agrícola. Los complementos agrícolas, el frijol, la calabaza, el chile, el frijol, la papa, todos esos complementos de la milpa. Claro. Es correcto. Todo lo que era la milpa aquí era el abastecimiento de la gran ciudad. La hacienda de Eslava, aparte de producir la madera y aparte de producir la celulosa, producía carbón. No había gas como tal, no había líneas de gas, ni camiones de gas, ni nada. Entonces, la región del Pedregal, los Pedregales, sí, fueron abastecidos de una planta que por observación de la hacienda eran encinos. El encino, claro. Era el encino, que no era tan maderable, sí, pero era para la fabricación de carbón. Exacto, porque era el comburente. Así es. Que sacaba la parte del carbón más limpio. Más limpio. Y usaba muy bien. Y muy duradero. Exactamente. Un tramo de encino rendía más que una yacahuite. Se agotaba rápido. En cambio, el encino duraba mucho. Más calor. Entonces se hicieron carboneras, sí, en toda la región, sí, y esa industria del carbón se envasaba, sí, se llevaba a la hacienda de Eslava, sí, y se subía en el tren. Los trenes, o el tren que circundaba por aquí, era el tren de Cuernavaca. Por allá venía. Venía y iba. Sí. Iba y venía, y iba favoreciendo a las haciendas y les iba proporcionando toda la materia de los abastos, prima del bosque. Sí. En la hacienda de Eslava había un aserradero de más o menos de 1 hectárea. Wow. Y ahí se industrializaba toda la madera que bajaba de aquí y se llevaba a las fábricas. En la parte de Contreras, ¿sí?, que el nombre de Contreras se debió a una fábrica textil, la fábrica de Raúl Contreras. De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre de Contreras. Claro, Contreras fue una persona, fue un hacendado. Bien Contreras. Bien Contreras. Y noble, ¿por qué? Porque la gente que habitaba, todos los indígenas, toda la gente originaria de esos pueblos, de esas regiones, sí, era muy noble y trabajadora. Sí. De hecho, ellos pasaron a ser, eso es otra cosa que favoreció, sí, que favoreció el asentamiento virreinal, ¿no? Porque su gente era muy chambeadora, y no nomás fue una textilera. Y poco trinquetera. Su código de honor, sí, estaba establecido por la palabra. Exacto, cumplimiento. El cumplimiento de la palabra. Y el honor. Así es. Y entonces, del buen vivir, claro. Y entonces los dueños de las haciendas, la hacienda de San Jerónimo, la hacienda de Eslava, ¿no?, y las fábricas, hicieron un binomio, hicieron un convenio, ¿no?, sí, con los pueblos, y establecieron un pequeño pueblo, sí, el pueblo de Contreras, sí, que hasta 1952 dejó de ser pueblo. Sí, ya se trastocó. Sí, pues ya se normalizó como una delegación. Otro asunto del desarrollo político y otro manejo de territorio. Es correcto. Otro manejo de economía. La economía de nosotros era muy fuerte, porque con la industria que trajo el virreinato y sus aliados, se estableció un proyecto que fueron los dinamos. ¿Cómo no? Los dinamos... Las barrancas que están al norte. Es correcto. Al sur, perdón, de esta parte serrana. Sí. Y de los Pedregales
es el reducto de las emanaciones de las erupciones del volcán que está más cercano al sur de la ciudad, que pues hizo de las suyas, que también cubrió de lava toda la parte del sur de la Ciudad de México. Toda la parte. Estamos hablando del volcán Xitle. El volcán Chitle, que lo tenemos aquí enfrente. Sí, aquí. Es nuestro vecino. De hecho, hasta hay unas personas que normalmente hacen esta visita al cono del volcán de Xitle. Sí. Bernardo, yo te invito a que hagamos una pequeña pausa porque la conversación está muy interesante para que sigamos con este conversatorio. Vamos a tu lugar, vamos a lo que es la parte interna del restaurante, que nos cuentes también, además de los acolhuas de Zapata, Sí. de Villa, Muy que de importante. alguna manera estuvieron en este paso serrano y pues que recordamos con mucho cariño y más en estos meses que nos... En estas fechas. Así, en estas fechas Sí. del mes patrio de septiembre. Es No correcto. se vayan, vamos a una pequeña pausa. Esto es Conciencia Planetaria.